o sea, prolapso de órganos pélvicos, pero sigue siendo vigente aún y por eso le ponemos prolapso genital, pero ya debería ser prolapso de órganos pélvicos. ¿Y por qué? Porque simplemente, si usted tiene una dama parado, estamos en una bipedestación, y cuando tenemos un canal, cualquiera, si no tuviéramos la pared abdominal, todas las vísceras estuvieran afuera, y tenemos un canal vaginal, también todo lo que compone el canal vaginal deberían estar afuera, es decir, protruidos hacia afuera en una dama. Pero resulta que no es así, y si no es así, es porque definitivamente tienen que existir algunos elementos que sostienen el hecho que no se prolapse el útero, que no se prolapse la vejiga, que no se prolapse el recto. Pues bien, este es el tema que se trata ahora. Dama en bipedestación, y no olvidemos, si se ubican, hablemos ya desde ahora, pared anterior, la que está pegada al pubis, pared posterior, la que está pegada hacia la región del recto, y el canal vaginal va a ser otro motivo de la conversación de hoy día. La primera diapositiva, por favor. Pues bien, como les decía, ¿qué cosa entonces es un prolapso? Un prolapso es simplemente una hernia que sale y que protruye porque algunos de los tejidos o elementos de sostén han sido destruidos o han tenido procesos de degeneración propia de la edad. La que sigue, por favor. Importante que vayamos grabándonos esto para poder entender un poco el POPQ, ¿no? Que es la clasificación que actualmente van a ver, y bueno, lo que rota en el currículum de todas maneras van a tener que aprenderlo. ¿Por qué? Porque esto ya hace muchos años, más de 15 años, ha sido instalado en el hospital y trabajamos en base a eso para las cirugías, para los diagnósticos topográficos y los diagnósticos clínicos. Ya no hablamos causa del prolapso genital, sino hablamos del compartimiento anterior, posterior, del fondo, que es el apical, y solamente ha quedado la procedencia uterina entre los seres como un concepto antiguo. Entonces, ya hablamos de una hernia del compartimiento anterior, no se olviden, pubis, hacia el pubis, ¿no? Hernia de la pared vaginal anterior, a menudo asociada con descenso de la vejiga. Es el componente más importante de la pared anterior. El prolapso del compartimiento posterior, ya les he dicho también anteriormente, está asociado al descenso del recto y que puede protruir hacia afuera de la vagina. El enterocele es un concepto que sigue siendo vigente porque tiene que ver con los intestinos y tiene mucho que ver con el fondo del saco de Douglas de la vagina, pared posterior. El prolapso del compartimiento apical tiene que ver con el fondo de la vagina, donde prácticamente habita el cuello uterino y el fornix y el compartimiento anterior, que posteriormente lo vamos a ver. Cuando es prosidencia uterina o prosidencia, que es como un prolapso de cordón, es cuando sale todo. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Está claro? La que sigue, por favor. De hecho, el aspecto teórico siempre es importante saberlo, que la mayor prevalencia de mujeres mayores aumenta de acuerdo a la edad, se produce por muchas razones, por alteraciones en el colágeno y también por el factor estrogénico, la caída entre damas que no teniendo prolapso pueden tener entre los 60 y 79 años este descenso de algunas de las paredes. Poco a poco, todos los elementos que somos humanos, degeneramos el colágeno y esto se vuelve un poco más flácido. Y sin tener prolapso se puede presentar. Por eso es que la epidemiología refiere a esto. Cuando uno examina a una dama, muchas veces no se da ni cuenta que tiene un prolapso. Pero cuando uno evalúa realmente, como decía el doctor Mascaro, es un problema, porque existe la evidencia de que un 41 a 50% tiene un grado de prolapso que no se ha dado cuenta, que tiene que ver con los partos muchas veces. Eso no quiere decir que no puede haber congénito, existe el congénito también. Y miren qué interesante que solamente el 3% refiere síntomas. Y esos síntomas son referidos básicamente por dos razones. Uno, porque todavía existe un pudor intrínseco en una dama que no suele decir sus manifestaciones y porque muchas veces no comprende
las razones tradicionales que hemos tenido siempre nosotros en la vida religiosa y también social, de ver como un tabú con los problemas de carácter genitales, tanto en hombres como en mujeres. La que sigue, por favor. Hemos repetido que los factores de riesgo son la paridad, la edad avanzada y la obesidad. Quiero referirme a lo último y hacerles hincapié, básicamente, bueno, a todos los que vamos a ser médicos y a las damas. La obesidad, al menos nosotros siempre preferimos hacer bajar de peso a una dama cuando es obesa. Porque ustedes comprenderán que ya tiene que sufrir dos presiones la pared vaginal o el canal vaginal. Uno, la presión abdominal, que aumenta, y la presión de la gravedad. Por lo tanto, puede producirse, como yo digo, operar a una paciente obesa de un problema de suelo pélvico es más difícil su recuperación y la posibilidad de recidiva es mayor. No se olviden de eso, cuiden el peso, no aumenten el peso, manténganse, porque si presentan una de estas patologías puede haber problemas dentro de su capacidad de recuperación postquirúrgica o no quirúrgica. ¿Qué pasa también, no? ¿Existe recurrencia? Esto sí. No se ha llegado al 100% de la curación, no existe hasta la fecha. En los tiempos antiguos, el doctor Mascaró recordará que siempre había la operación Kelly Kennedy, que era lo que reinaba en nosotros. Y probablemente si sus papás, de nuevo usted es ginecólogo, les va a hablar de Kelly Kennedy, de la operación de Johnson, una serie de operaciones que nos enseñaron anteriormente. Yo también la hice y también operamos con eso. Pero el tiempo nos hizo cambiar la cirugía, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente se demostró, bajo evidencia, que esas técnicas estaban carentes de sostén técnico, anatómico y funcional. O sea, vivimos un oscurantismo, el que habla también, creo que el doctor Pedro también, porque solamente no conocíamos todo el componente ginecológico que era importante y que desde el año 96 se estableció. Por lo tanto, no habríamos, ese tiempo, decíamos pinza acá y agarramos muchas veces solamente el manguito de la aponeurosis del recto. No veíamos el elevador del ano, porque no nos enseñaron eso. Y decíamos, introducíamos para comprobar si está bien esto de acá. No cae, pero no reconstruíamos. Eso ha cambiado. Esto es más caro porque hacemos ya otra cosa en este tiempo, ¿no? El estadio avanzado del prolapso también es importante, porque ya todo se ha laxado. Es como si ustedes tuvieran un elástico en la ropa interior que ya no da más y los ligamentos se han estirado, no da más, lo cortas y no da más, ha perdido su tono y no va a funcionar. Y también hay antecedentes familiares, por supuesto, que pueden estar asociados a problemas congénitos. La que sigue, por favor. Este es un resumen. Alteración del colágeno. Alteración del colágeno. Calidad de colágeno. Conforme pasa la edad, la calidad del colágeno. Conforme más paridad, pierde el colágeno. Aparte de las rupturas de los ligamentos y los músculos, ¿no? Por lo tanto, esto resume la menopausia, la paridad, la edad, las histerectomías previas, la obesidad y el factor genético. Algo importante que yo pienso que hay que tomar en cuenta en estas épocas, en la cual todo es histerectomía. Particularmente yo, lo más caro lo sabe, soy muy renuente a sacar un útero así nomás. Y sigo renuente desde hace más de 15 años. Comenzamos todo este cambio en el país. Porque ustedes viajan a provincia, probablemente van a encontrar las cirugías previas y en algunos hospitales las técnicas antiguas que se hacían. El útero tiene ligamentos que tienen el sostén con la vagina. Y mujeres jóvenes, se ha comprobado que a veces hacer la histerectomía total después está asociado a defecto apical, que es lo que han visto, hay el llamado prolapso de cúpula. Cae todo el fondo y sale a través de eso. Nosotros hace mucho tiempo, ya vamos a ver si publicamos el trabajo, hacemos simple histerectomía subtotal con conización. O sea que si sacamos el cuerpo uterino, sacamos solamente el cuello, una muestra de cono, y dejamos el segmento que constituye el ligamento uterosacro cardinal como un elemento que sostiene a la columna. Hasta la fecha hemos visto que eso va bien y que camina bien, ¿no? Pero es importante que sepan eso,
Yo no soy muy amigo de doctor Mascaro de quitar el útero por quitar el útero, ¿no? La que sigue, por favor. Pues bien, decíamos, y esto es importante, ¿no? Es importante para que ustedes puedan evaluar el compartimiento anterior, posterior y el canal vaginal. Esta estructuración se hizo por la cual el pubis y el sacro son elementos de sostén como si fueran columnas de acero dentro del sistema vaginal. Y los huesos pélvicos entonces funcionan como pilares de cimientos. Y el sistema de suspensión por las fascias y ligamentos, y el sistema de soporte por la capa muscular. Tenemos una capa muscular, tenemos el pubis, tenemos el sacro por acá por atrás, este es el transverso superficial del perineo, y esto es todo el hueso isquio. La que sigue, por favor. Bien. Busquemos ahora, este es el sacro. ¿Dónde estaría el sacro? ¿Dónde está su sacro? Señáleme dónde está el sacro. ¿Adelante o atrás? Atrás. Atrás. Este es el pubis. ¿Dónde es el pubis? Adelante. Adelante, ¿verdad? Entonces, bien, esos son los elementos de soporte de todo este ligamento. Este ligamento es el ligamento pubo-lateral, que está paralelo encajado en el uréter, hacia el uréter. Es un ligamento. Y existe una fascia. La vagina es un canal. Imaginemos un rollo de papel higiénico hueco que tiene una fascia anterior que se llama fascia de Halvan o fascia endopélvica. Esa fascia endopélvica cubre toda la vagina. Esa cubierta tiene un punto de intersección en las paredes laterales de la vagina. ¿Me estoy dejando entender? Por favor. Eso se llama el arco tendínico. El arco tendínico va desde el pubis hasta el sacro. O sea, va así. Si esto se rompe, el puente cae. ¿Pero qué parte del puente cae? La zona lateral de la vagina. ¿De acuerdo? Si por ejemplo Frontal, posterior. del sacro se desprende el útero sacro, el ligamento útero sacro, y también el cardinal, ¿qué cosa pasaría? Cae todo lo que está arriba. Cae todo arriba. ¿En qué nivel? Vamos a ver cuando hagamos la calificación del POPQ. Pero cae. Cae definitivamente porque se rompe el ligamento útero-sacro, que es el que está sosteniendo al útero, y que se encaja casi en el nacimiento entre la unión del cuello y el cuerpo uterino. Eso lo han hecho en anatomía, ¿verdad? Y traten de recordar eso para que se puedan ubicar cuando hagamos el POPQ. ¿De acuerdo? Muy bien. Y por último, estas son las fuerzas que se oponen o contraponen. Una dama para el pubis acá, y hay una fuerza que va hacia arriba y otra fuerza que jala la gravedad. Cualquiera de estos que se puedan, tanto el arco tendíneo como el ligamento útero-sacro, el movimiento pubo-lateral se rompa o pierda su nivel o pierda su elasticidad o su tono, produce una caída de todo el segmento. Es como una hamaca que estuviera cubriendo, viene así, va acá, se pega hacia el sacro y se pega hacia el pubis. ¿Está claro, por favor? Porque si no, después cuando hagamos POPQ vamos a tener problemas. ¿Está claro, chicos, o tenemos problemas para comprender esto? ¿Sí? ¿Podemos seguir? Díganme nomás, no hay ningún problema, aprendamos. ¿Está claro? ¿Seguimos? Ok, gracias. La que sigue, por favor. Esta es una visión clínica quirúrgica de lo que era antes y lo que es ahora. No. La pared anterior se llamaba antes uretroceles y cistoceles. Actualmente, aquellos que rotan por hipoletunane van a hablar del prolapso del compartimiento anterior. No van a hablar de uretroceles o cistoceles, especialmente los médicos jóvenes. Tal vez los más antiguos como yo, tal vez se repita esto.
Pero cuando ya conversen con los que están ahí, la doctora Arroyo, todo el equipo de ginecología, les va a hablar del efecto del compartimiento anterior. La pared posterior, antes se hablaba de rectocele y enterocele, hoy ya le van a decir prolapso del compartimiento posterior. No se olviden, pegado hacia el recto, posterior, pegado hacia arriba, anterior. Y antes hablábamos de útero o cúpula vaginal, y se hablaba de histerocele y prolapso de cúpula, hoy se habla de prolapso vaginal. ¿De acuerdo? Eso creo que está claro. La que sigue, por favor. Importante, porque acá vienen preguntas tanto para el ENAM como para la universidad, en los niveles de lance. Cuanto más profundo esté hacia la vagina, los ligamentos que suspenden la vagina son el ligamento cardinal y el ligamento uterosacro. Es el nivel 1 de lance. ¿Es importante para la corrección quirúrgica y para determinar el grado de prolapso? Sí. El eje vertical superior es el nivel de inserción lateral y esta es la fascia pubocervical, que es la hamaca, y el tabique recto vaginal. En la parte posterior de la pared vaginal asociado al recto existe el tabique recto vaginal, que es una fascia que cubre antes de la fascia prerectal. Eso se rompe y se produce lo que llaman el rectocele o defecto de la pared posterior. Y el nivel 3 es de fusión, donde está la membrana perineal, el elevador del ano y los músculos genitales externos. Todo esto produce una integración. No vamos a hablar de la fisiología, porque esto es como una orquesta que funciona, los elevadores del ano, los ligamentos, para poder mantener el equilibrio y el sostén de la vagina. La que sigue, por favor. Nuevamente, para ubicarnos, antes de llegar a POPQ, sacro, pubis, arco tendíneo, ligamento uterosacro o sacrouterinos. Cuando hablamos de sacrouterinos hablamos del ligamento cardinal y ligamento uterosacro, la fascia uretropélvica y otra vez el ligamento pubouretral, la vagina. Todo el canal está así, ¿de acuerdo? La que sigue, por favor. En equilibrio se podría decir así: esta perita es el útero, la vejiga, el recto. Posterior. No hay prolapso. La hamaca está íntegra. Se rompe la hamaca, producto lo que antes se llamaba cistocele, y acá sería un defecto AA o AB. Por si acaso, que vamos viendo, alguien dijo por acá, eso me parece bien, que sería un defecto de la pared anterior. Igual en el rectocele. Cualquiera que se altere la fascia endopélvica, definitivamente se prolapsa y sale. Por eso se llama también una hernia actualmente como concepto popular. ¿De acuerdo? Seguimos, por favor. Bueno, lo que más aprendimos nosotros antes era la clasificación de Baden-Walker, ¿no? Y esto era simple, mirábamos nomás si llegaba al introito vaginal. Si no había nada, decíamos posición normal para cada sitio respectivo. Descenso hasta la mitad del IME, o sea, estaba más o menos a 2 centímetros o menos 2 del IME, ¿no? Descenso llegaba hasta el IME y se veía que estaba ahí en la parte externa para mirar la vagina, decíamos el grado 2. Pasaba la mitad, grado 3, y pasaba todo, ya bueno, era un grado 4. Pero esto no nos explicaba a nosotros la razón de qué cosa había pasado en la pared anterior y la pared posterior. No podíamos darnos cuenta qué había pasado. Entonces apareció el sistema cuantificado de prolapso que se llama PPOQ desde el año 96, y acá sí se mide definitivamente todos los componentes para hacer lo que ahora se denomina cirugía sitio específica. La que sigue, por favor. Antes de llegar a la clasificación del PPQ, para que vamos a hablar qué es lo que me gustaría que salga, porque tienen que hablar el mismo idioma casi en todas nuestras sedes, y ojalá que todas nuestras sedes estén haciendo la misma clasificación, ¿no? La gravedad de los síntomas no se correlaciona bien con la etapa de prolapso. No siempre existen síntomas características, lo tienen, pero no manifiestan, ¿no? Los síntomas suelen estar relacionados con la posición, sí. Una dama sí siente la molestia cuando está parada, que cuando está sentada y cuando está acostada.
Y son asintomáticas, sí. Muchas damas, como les decía anteriormente, no manifiestan síntomas. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que generalmente les van a decir a ustedes una dama? Que va a sentir un bulto o presión vaginal, algo que se cae o protruye de la vagina. Va a tener una disfunción urinaria. Más o menos más del 80% de las distopias genitales por colapso de órganos pélvicos está asociado a incontinencias urinarias de carácter anatómico. ¿Hay disfunción defecatoria? Sí. ¿Hay disfunción sexual? Sí. Muchas pacientes pueden tener disfunción sexual porque protruye todo. Imagínense una dama con el colapso genital total querer tener una relación sexual. Debe ser bastante dificultoso y problemático, tanto para él como para el esposo. Que sigue, por favor. Hablábamos hemos visto eso solamente es un ejemplo para ver. Desde el arco tendido, ¡pax!, se rompió la malla. Entonces eso ya es un defecto de la pared posterior o lateral probablemente de la vagina. La que sigue, por favor. Se rompió la parte media. Es un defecto medial. ¿Pueden existir las dos? Sí pueden existir. La que sigue. Bueno, en el examen físico, para hacer un PPQ, incluye los siguientes componentes. Una descripción visual, que es lo que más frecuente que van a ver. Un examen pélvico bimanual, un examen recto vaginal y un examen neuromuscular. La que sigue, por favor. El examen físico, ya lo han dicho ustedes, creo que están a más de un mes, ¿no, doctor?, de la rotación ya tiene que haber hecho algún examen clínico, lo han visto, y esto es más o menos ya alguna valva que está viendo y que está fuera del himen. Esto parece ser el compartimento anterior que ha descendido y ha caído. La que sigue, por favor. Bueno, está de más decirle que la traducción del sistema POPQ ha sido ya aprobada por l'ICSI, la UPS, la SGS, el Colegio Americano de Obstetras y todos ellos, y que es un sistema de calibración objetivo para PO por colapso de órganos pélvicos en mujeres. Incluye mediciones cuantitativas de varios puntos y permite determinar el estadio del colapso. La que sigue, por favor. ¿Han hecho ya algo de esto en sus sedes o todavía no? Sí, para evaluar. De acuerdo. Entonces vamos a entrar a algo que el objetivo es hablar el mismo idioma todos en las diferentes sedes. Entonces, para hacer la evaluación de un PPQ, tengo que tener un punto fijo de referencia que es el INE. Todo aquello que está proximal, o sea, en su descenso, será negativo. ¿Está claro? IME, lo que está para acá, para atrás, negativo. Lo que está para adelante, o distal, positivo. ¿Está claro? Por dentro, negativo, dentro de la línea de negativo. Por fuera, positivo. ¿De acuerdo? Sigamos. Puntos definidos. Existen dos en la pared anterior, que es el AA y el BA. Dos en la vagina superior, que es el C y que es el D. Dos en la pared posterior, que es el AP y el BP. El AA corresponde al tercio hasta -3. Ya vamos a verlo después. Después, esto sería en -6, que coincide casi con el C, y un poco con el D, que es un poco mayor. Y las otras van a seguir la misma nomenclatura. La que sigue, por favor. Está claro, esto sí lo han visto, ¿no? Definitivamente. Entonces vamos a tratar de ver esto. Pared anterior, AA. Tenemos tres cuadrados. La pared anterior tiene AA
La pared anterior BA, cuello o cúpula vaginal C. Vamos a la pared posterior, que es una imagen de la otra, es pared posterior AP, pared posterior BP, el fornix posterior D. Y al medio vamos a tener el hiato genital, cuerpo perineal y la longitud vaginal total. Vayamos al gráfico. Pared anterior, ¿de acuerdo? Punto AA, este es, ¿qué cosa es esto? Hiato genital. El hiato, pero ¿qué cosa es básicamente el punto de reparo en PPQ? El himen. El himen. O sea, el himen está acá. Del himen a -3 es el punto AA. El punto BA está en -6. Y esto, el punto C, es el cuello del útero, que también coincide con el punto de -6. Si usted sigue en esto, esta línea así, no va directo casi, sino acá hace una pequeña curva, así. Esto nosotros le llamamos fondo de saco anterior. O sea, no es que vaya de frente a la pared vaginal anterior, sino va así y hace esto. Y el útero viene hacia acá. ¿De acuerdo? Vamos a la pared posterior. AP también está a -3. BP estará a -6. Y después seguimos hacia atrás al fornix. O sea, es el sitio final donde se pierde el cuello uterino. Los que han hecho tacto, por los que han estado en maqueta, van a ver que introducen, van por debajo del cuello uterino y el fondo de eso se llama fornix, donde pierde. Pero la longitud total de la vagina es esto que es el fondo del saco de Douglas. ¿De acuerdo? Han hecho maquetas en esto, doctor, ¿sí, no? Entonces van hacia el fondo, van y llegan hasta lo más profundo, es el fondo del saco de Douglas. ¿De acuerdo? Y después viene el hiato genital. Después viene el cuerpo perineal. El cuerpo perineal es ¿qué cosa vendría a ser eso? Entonces va del rafe medio de la vagina hacia el recto. Realmente mide 3 centímetros. Y el tacto vaginal, la longitud vaginal total es la que llega hasta el fondo del saco de Douglas. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí, chicos. Seguimos. Seguimos, por favor. Muy bien. Estamos viendo esta imagen que nos permite ver lo anterior, lo posterior. La que sigue, por favor. Sigue. Delimita. Estamos delimitando la pared anterior, pared posterior. La que sigue. Siga. Punto. Primer cuadro, segundo cuadro, siga, tercer cuadro. Entonces nos quedamos ahí un ratito y aquí todo el primero está la vejiga, está el útero y acá estaba la uretra. No se olvide que la longitud de la uretra es 3 centímetros. O sea, cuando hablamos de defecto de la pared anterior AA, estamos hablando de uréter, que realmente está en los 3 centímetros dentro de la vagina. Entonces, es lo que llamamos antes uretrocel. Por este efecto de la pared anterior AA. O sea, quiere decir que este AA puede descender, que es -3, puede bajar a -2, -1, +1. Cuando es total. ¿Está claro esto? Entonces, sigamos, por favor. ¿Qué sería esto? AA. La que sigue. ¿Qué sería esto? Perfecto. ¿Y qué sería esto? La que sigue. La que sigue. Siga. ¿Qué sería esto? Esto. Perfecto. ¿Y esto? La que sigue, prosiga nomás, por favor. También, ¿eh? Estamos bien, creo que va a ser rápido. Muy bien, sigamos. Sigamos. Ya. ¿Esto qué va a ser? ¿Qué vendría a ser? El canal vaginal. ¿De acuerdo?
¿Y acá qué cosa fuera? El IME. El IME. Sigamos, por favor. Hiato genital. Siga. Normalmente debe medir entre 4 a 5 centímetros más. Acá hay un desgarro vaginal. Acá es la región anal, un poco con hemorroides, creo que está ahí, con un paquete hemorroidal. ¿No? ¿Esto corresponde a qué? No. ¿A qué corresponde? No al IME. Hiato genital. Que debe medir más o menos entre 4 a 5 centímetros. Acá están viendo la regla, 4 a 5 centímetros. La que sigue, por favor. ¿Qué cosa es esto? Cuerpo perineal, que está en el rafe medio de la vagina y va hacia la mitad del recto. ¿Cuánto debe medir? 3 centímetros. La que sigue, por favor. Y esta es la que sigue, por favor. Volvamos. ¿Y qué cosa quiere decir? No, la anterior, por favor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es normal o patológico? Normal. Porque debe estar en -3. La que sigue, por favor. ¿Normal o patológico? Normal. Porque está a -3 y -3 del IME. Sería -6. La que sigue, por favor. 6. ¿Con qué conjuga el 6? Conjuga con el cuello uterino. Que está también, ¿de acuerdo? O sea, cuando la pared anterior está intacta, -3, -3. O sea, el punto A está en -3. El otro punto es A, B, que está en -6, normalmente. La que sigue, por favor. Igualito, y eso es imagen. No voy a repetir porque eso no puede repetir, creo que es una imagen. Está en -3, no se olvide IME a -3. La que sigue, por favor. Otro -3. Y la que sigue ya es diferente. Acá es el valor diferente y eso tiene que acordarse de memoria. Está en -8. La que sigue, por favor. Y esta es la interpretación. Sin prolapso. AA, BA, AP, PP tienen un valor de -3. C y D. ¿De acuerdo? Vamos a ver después explicando. Grado 1. La porción más distal del prolapso está a más de 1 centímetro por sobre el IME. O sea, nunca aparece, sino está siempre al fondo. Siempre al fondo. El grado 2. La porción más distal del prolapso está entre -1 y +1. O sea, quiere decir que ya es la imagen que han visto que aparece y que justo llega hasta el IME, ya sería 1, ya no sería -1. Pero si fuera -1, ya es un grado 2. Un grado 3. La porción más distal del prolapso está a menos de 2 centímetros sobre el largo vaginal total, longitud vaginal total. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que cuando existe un prolapso de órganos pélvicos, generalmente no cae solamente uno, sino tiene una caída. Y si el fondo del útero cae a -2, quiere decir que los otros elementos probablemente estén ya en 0 o +1. ¿Está claro eso? ¿O está confuso todavía? ¿Está claro? Perfecto. Cada etapa se subagrupa según la porción genital que más protruye y se designa con las letras A, pared vaginal anterior, B, pared vaginal posterior, C, cúpula, CX cervix. Entonces va un punto AA, BA, AP, BP, D. ¿Esto puede ser -2 o no? Sí. ¿Esto puede ser -3? ¿2? -1. ¿Puede ser +1 también? Si fuera +1, ¿cómo sería? ¿Y dónde estuviera? ¿En el introito o saliendo fuera del introito? Saliendo fuera del introito. Perfecto, la que sigue, por favor. Más concreto. Estadio 0, ningún componente. Estadio
1 está en -1, estadio 2 -1 y +1, estadio 3 menos, hablando de todo el componente vaginal esto, y +1, está fuera del himen, y el estadio 4, descenso total del compartimiento, de los compartimentos, lo que llaman prolazo genital total. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. Todo esto se hace pues en el examen manual, que probablemente lo han hecho ustedes en maquetas, y también me imagino a un mes ya tienen que haber visto bastante de esto en los hospitales. Deben que un enterocele, diferenciar entre un rectocele alto y un enterocele bajo. Realmente hay siempre confusión entre un enterocele y un rectocele. El rectocele va a estar siempre en -3 o -6, mientras que un enterocele alto va a ser aquel que protruye con todo el fondo del saco de Douglas, sale a través de él. ¿De acuerdo? Hay que evaluar la integridad del cuerpo perineal. Donde dije que había un desgarro, dice que ya el hiato genital está alterado, el hiato y el cuerpo perineal, porque había un desgarro probablemente de un parto. Entonces, para hacer la corrección quirúrgica hay que evaluar bien eso. Bueno, y hay que detectar el prolazo rectal. La que sigue, por favor. Hay que hacer una evaluación neurológica. Esto conlleva un conocimiento que también creo que es rápido hacerlo cuando uno está en la práctica. Bueno, esta semana que viene trataré de estar en el público para ver al grupo y hagamos todos estos procedimientos para ver allá, ¿no? Y son fáciles de encontrar. El reflejo bulbo cavernoso se provoca golpeando solamente y apretando el clítoris, por ejemplo, y van a ver que se contrae. Y ustedes pasan un hisopo por el ano, van a ver que se contrae el recto. Claro. Eso para ver la integridad intrínseca de ese factor y también neurológico. Bueno, y para evaluar la función motora. Muy bien, la que sigue, por favor. Una recomendación que les doy es de que sepan desde ahora la longitud de esto, de sus dedos. Si no, van a tener que tener una bajalenguas y marcarlo para hacer POPQ. Hasta 8 centímetros o 10 centímetros, y con eso se hace la medida. Pero ustedes saben cuánto mide esto, ya sin hacer eso pueden calcular la pared anterior, porque van a chocar con el pubis. Y van a ver hasta acá, -3, -6, y acá está el cervix. ¿De acuerdo? Entonces van a poder calcular. Si sus medidas tienen -6, obviamente introducen dentro de la vagina, buscan cuello y van a ver a qué distancia están. Pero si bien entran y chocan con el cuello uterino, quiere decir que definitivamente ya hay un defecto del compartimiento anterior. Y van a encontrar eso. Posiblemente en la maqueta entran y chocan con el cuello uterino. Eso quiere decir que estén posiblemente en un -3 respecto al defecto apical de lo que está arriba. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Sigamos, por favor. El tratamiento debe ser un tratamiento conservador como quirúrgico. La elección del tratamiento dependerá de la edad. Hay damas que llegan a los 95, 98 años con todo, con una procedencia total de la vagina. ¿Es más riesgo intentar operarle que hacer alguna cosa más de cirugía sitio específica? Entonces, para eso se emplean unos, como si fuera un picarón, que se llaman los dispositivos intrauterinos, que son los pesarios. Se introducen eso. Y la última que sí hacemos nosotros en placer de edad, porque esto es rápido, es hacer una colpoplegia, es cerrar toda la vagina, ¿no? Que seguramente lo han visto también, que es un procedimiento que se aplica en damas que son de más de 65 años, que no se puede hacer mucho por ello, porque de todas maneras ya han visto que la mayor prevalencia y recidiva es en aquellos casos en los cuales ya tiene mucho tiempo el prolapso. La que sigue, por favor. Pesarios, ejercicios de músculo pélvico, terapia con estrógenos, siempre. Hay dos cosas que son importantes a mi modo de ver antes de hacer una cirugía vaginal. Uno es bajar de peso, dos, terapia hormonal. Si esas dos componentes es difícil poder lograr éxito en una cirugía sitio específica. La que sigue, por favor. Principio del tratamiento quirúrgico. Hay que tratar de reparar las estructuras anatómicas que están colapsadas o rotas. Hay que tratar de restaurar el sostén aponeurótico, vésico uretral
recto vaginal, esfinteriano. Respecto al vesico uretral, últimamente se han empleado sustancias naturales, o sea, propias de uno sacando de la ponerosis y se pone. El efecto todavía no se sabe hasta ahora cómo va. Hace muchos años, doctor Pascal, nosotros hacíamos esto también en el hospital. No nos fue bien con el, ¿cómo se llama esto? Injerto, ¿no? Pero ahora ha vuelto nuevamente en cuanto al sostén del ligamento pubo-uretral. Se rompe el ligamento pubo-uretral y es bien difícil reparar. Acá sí se emplea hasta ahora. Y yo en estos casos a veces empleo la malla medio uretral, que es la única que me va a servir para poder hacer que la vejiga, que la uretra no esté móvil y que se mueva y produce incontinencia urinaria. Hay que ver el recto vaginal. Y acá sí es importante, tal vez cuando vean ustedes, cuando se rompe la fascia endopélica en la pared posterior, muy difícil es que se rompan al medio, sino lo que pasa es que se remangan. Es como si fuera un acordeón. Imaginen estar dentro de la vagina puesto y están viendo la pared posterior y ven que el recto protruye. No es como la pared anterior que encuentran un hueco para salir ahí la vejiga, sino que esa fascia perrectal se remanga y se va hacia la parte externa, cerca al límite. Entonces lo que hay que hacer es tratar de llevarlo, y si está completo y hay útero, es jalarlo y llevarle y pegarle al útero sacro a través de la vagina. Entonces eso se ve y se corrige. Eso se llama cirugía sitio-específica. Y también ver cómo está el esfínter anal. Hay que restablecer el eje vaginal y la profundidad de la vagina. Antiguamente, el profesor Mascaro debe saberlo, decían, cortamos vagina, sacábamos vagina y medíamos que bien ha quedado, decíamos, esto ha quedado bien. Ya no se saca el epitelio vaginal. Se repara las estructuras y sobre las estructuras el epitelio vaginal se pega, como si fuera un alto relieve. Nosotros ya casi imposible hacer, salvo en los brazos totales en la cual se hace una colpoplesis, si sacamos el epitelio vaginal. Pero no, antes sí nosotros lo hacíamos, también lo hemos hecho, ¿no? Sacamos, ¿se acuerda Tomás Carlos? Sacamos y decíamos eso, tanto el pared anterior por el posterior. Y muchas veces cometíamos un error, y es bueno reconocerlo esto, porque la historia y la medicina evoluciona y cambia. Decíamos, está bien cerradito, pero el proceso de cicatrización era terrible. Sabe Dios cuántas damas que operamos tenían problemas en sus relaciones sexuales porque quedaba muy cerrada la vagina. ¿No? La que sigue, por favor. Es una corrección, ¿no? El profesor Pablo de Palma, el profesor Ochoa de Colombia, Ochoa más tal vez, son los que más hacen cirugía sitio específica, y a mí me encanta mucho el trabajo que hace el doctor Ochoa, ¿no? Esto es corregir el defecto lateral. Fácilmente, con puntos separados, se lleva a hacer arcotendina. Se corrige la corrección del defecto lateral. La que sigue, por favor. Acá, el defecto apical. Esto pasa a veces cuando no hay útero o cuando simplemente ya se alteró los ligamentos uterosacros, los ligamentos sacrouterinos. Se agarra y acá que llega el cuellito uterino así, más o menos, y acá viene el cuerpo hacia adentro, se llama, hay una ruptura del anillo pericervical. Van a verlo seguramente cuando están ahora en sala, que también protruye todo a través de un hueco. Cuando se abre la pared, el epitelio vaginal, va a ver que está saliendo el cuello uterino también por ahí. Y actualmente hay un punto que se llama como muspa. Entonces se agarra el útero sacro, se lo lleva hacia esta parte de la ruptura, se posa esto, se agarra el otro útero sacro y se cierra, ¿no? Y se corrige ese defecto, que es el defecto apical. La que sigue, por favor. Bueno, hasta ahí hemos visto lo que es POPQ. Preguntas sobre esto, por favor, porque esto va a ser rápido, porque hacer incontinencia implica una clase mucho más larga todavía, pero vamos a hacerlo concreto. Preguntas de esto, por favor. Tengo que suponer que está claro.
o que no han entendido nada. Son las dos cosas, ¿no? ¿Está más o menos, se comprende, se comprendió? Muy bien. Hablemos un poquito de incontinencia urinaria, también conocido como SIU. Es la pérdida involuntaria de orina. El 50% de mujeres adultas experimentan incontinencia urinaria. Solo el 25 a 61% buscan atención. Y este es un problema social serio. Hay damas que no van a reuniones porque se les escapa la orina. Hay damas que andan acompañadas que son todo un martirio y tienen que relacionar a veces con el número de hijos. Y en el caso de nuestras campesinas y la gente más humilde es mayor porque tienen mucha vergüenza. Pero sí existe esto y viven así. Muchas veces con problemas de escaladuras severas en la región vulvovaginal y recto vaginal, porque la orina es cáustica y a cada rato produce este problema. La que sigue, por favor. Los factores de riesgo están acá, aumenta igual que para el otro, mayores de 60 años un 38%. Por favor, chicas, jóvenes, cuando tengan que atender a los pacientes, no se olviden la obesidad, un problema mundial, actual, y que rige y que va a seguir, si no se combate, va a seguir siendo un problema de salud pública. En el Perú, ustedes saben que las muertes por COVID estuvieron asociadas más a obesidad. Murieron muchos más pacientes obesos por COVID. La paridad, el modo de parto, cuanto más partos vaginales, mayor riesgo de incontinencia. Antecedentes familiares, la etnia, la raza, algunos dicen que es mayor en la mujer blanca, otros el tabaco, la cafeína, que son estudios discrecionales que han hecho, pero que sí se encuentra alguna evidencia. La que sigue, por favor. Básicamente, para decir que la incontinencia urinaria de esfuerzo es por aumento de la presión intraabdominal. Puedo repetir, obesidad, existe hipermovilidad uretral y una deficiencia intrínseca del esfínter interno. ¿Por qué? Porque se ha roto el ligamento uretral, uretral. Se rompe y la uretra queda móvil. Si ustedes ponen un hisopo en la uretra y hacen empujar, van a ver que se va a salir. Pero si ustedes hacen empujar, se mantiene firme el hisopo. No se da, dice que el componente de la pared anterior está totalmente íntegro y no hay ninguna alteración, ni hay ruptura del ligamento uretral. La incontinencia urinaria de urgencia es la necesidad de orinar inmediatamente antes o acompañada de pérdidas involuntarias de orina. Esto tiene que ver mucho con el funcionamiento, es largo el tema, es una vejiga hiperactiva. Y la incontinencia por rebosamiento es una fuga urinaria con goteo o continua en el contexto del vaciado completo de la orina. Se queda y sigue orinando. No hay un manejo tónico de la vejiga. La que sigue, por favor. Es lo mismo, hay que evaluar el historial médico, hay que hacer un examen pedido con cuantificación objetiva del prolapso. Acá tiene mucho que ver el POPQ, que más o menos alcanza un 80 más por ciento de alteraciones asociadas a POPQ alterado. Hay que hacer una prueba de esfuerzo urinario o urodinamia con o sin reducción del prolapso. En mujeres continentes se recomienda la prueba de reducción del prolapso. Evaluación de los objetivos y la calidad de vida del paciente. La que sigue, por favor. El tratamiento, como ustedes verán, consiste en un 80%. Cuando hay un defecto del compartimento anterior, probablemente la cirugía sitio específica sea una de las soluciones, siempre y cuando no exista alguna anomalía de carácter tónico en la vejiga propia, intrínseca, que sí requiere tratamiento. Una vejiga hiperactiva es mucho riesgo meterse a hacer una cirugía sitio específica, porque en vez de curarla, la pueden empeorar después de una cirugía. El tratamiento quirúrgico se puede realizar por vía vaginal. Ahora hay muchas formas de fijación de la vejiga. Los urólogos también compiten esto con los gineco-urólogos. La que sigue, por favor. Estos son los dos elementos, donde se hablan los pesarios, el ejercicio del suelo pélvico, la cirugía vaginal para abordar los compartimentos afectados en el caso del POPQ, colpoclesis, que es el cierre de la vaginal, y el uso del cabestrillo medio literal. Esto todavía, de todas las diferentes mallas, se han probado mallas como no se imaginan ustedes en todo lo que va de este siglo.
Y todos han ido entrando en desuso, porque más ha sido el efecto reactivo de poner una vagina rígida que se ha quitado. La que ha quedado en vigencia actualmente es el uso del cabestrillo medio lateral para el caso de uretra móvil y cuando ya han comprobado que no hay el ligamento ureteral. La que sigue, por favor. Bueno, esperamos haber satisfecho un poco, doctor Mascaro, y a ustedes, chicos, algo del conocimiento de un área que es mucho más profundo y que ojalá que uno de ustedes profundice más, que es el conocimiento del suelo pélvico, que sigue siendo una incógnita en cuanto a los éxitos quirúrgicos, a los éxitos con malla y todos ellos. Pero sí recordar que los factores, y vuelvo a ser enfático en esto, chicas, obesidad, ejercicios importantes, de todas maneras, porque no se olviden que a partir de los años, lo que he dicho los dos más caros al inicio, tiene que ver mucho con la degeneración y la pérdida de densidad del colágeno. Desgraciadamente el colágeno, conforme uno se hace de más edad, pierde su consistencia y su solidez. Si no hay ninguna pregunta, yo les agradezco mucho esta mañana por estar acá y escuchar un ratito.